Bien, vamos a ver qué es lo que nos piden en el segundo caso. Acá la idea es encontrar el dominio e imagen de toda esta función. Bueno, cuando nos preguntan esto, generalmente, en la gran mayoría de los casos, de lo que se trata es de tratar de hacer un análisis completo de la función, es decir, empezando por el dominio, definiendo cuál es el dominio y demás, hasta tratando de calcular la imagen con todos los artilugios que hayamos visto. Empecemos primero por el tema del dominio, que suele ser, entre comillas, lo más directo. El dominio acá, ¿qué restricciones tenemos? Primero tenemos un logaritmo, con lo cual el logaritmo tanto en el numerador como en el denominador, que es el mismo caso, nos fuerza a nosotros a que x tenga que ser mayor que 0. Entonces, por logaritmo de x tiene que ser mayor que 0. Esa es la primera condición, ¿sí? Dado que tenemos el logaritmo natural de x. Después otra cosa, que no se puede, tenemos una división, por lo tanto no se puede anular esta división, no se puede dividir por 0. Entonces, haciendo lo mismo de razonamiento, vamos a tener logaritmo natural de x menos x tiene que ser distinto de 0. Entonces, el dominio completo va a ser la intersección, pues se tiene que cumplir ambas condiciones a la vez, de la condición 1 y la condición 2. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a tener la condición 1, va a ser todo x perteneciente al intervalo abierto entre 0, sí que no se incluye, y más infinito, ¿no? Vamos a ver en el caso del 2, vamos a ver si algún punto anula logaritmo natural menos x, entonces vamos a tener logaritmo natural de x menos x es igual a 0, sumamos x de ambos lados, nos va a quedar logaritmo natural de x es igual a x, ¿sí? Si ustedes conocen las funciones, van a ver lo siguiente, fíjense. Ustedes, por ejemplo, hacen un croquis, digamos, de ambas funciones en general, y van a ver lo siguiente. La función x, ¿sí? Que es la función identidad, es esta que ustedes ven acá, y igual a x. Donde, por ejemplo, en 1 vale 1 y así sucesivamente, ¿no? Son todas las imágenes iguales. Y en cambio, si ustedes tienen logaritmo natural, en 1 vale 0, la función se hace asintótica respecto, cuando tiende a 0 respecto a menos infinito, y luego crece y nunca llega a tocar esta función. Otra forma de verlo es, por ejemplo, si elevamos e a ambos lados, acá, si hacemos e elevado a esto y e elevado a esto otro, lo que va a pasar ahí es que vamos a tener e con logaritmo se cancela, nos va a quedar x y esto nos va a quedar e a la x. Y la función e a la x es la simétrica, pues justamente del logaritmo natural, y va a ocurrir lo siguiente, va a pasar, se va a hacer asintótica hacia 0 y luego va a ser creciente para el otro lado. Entonces no hay solución para esto. Entonces acá no tenemos una restricción. Con lo cual eso lo que nos dice es que el dominio de la función va a ser todo x perteneciente a 0 más infinito. Va a ser solamente el 1, porque el 2 es un conjunto vacío. Entonces, dicho esto, ahora tenemos que seguir viendo otros elementos, qué otros elementos podemos llegar a tener en esta función. Pensemos, por ejemplo, en asíntotas, pensemos en temas de asíntotas verticales, horizontales y demás. Entonces, vamos a ver si hay asíntotas verticales, que son dentro de todas las que primero nos preocupan. Nosotros tenemos asíntotas verticales en puntos que consideramos conflictivos del dominio, ¿sí? Puntos que son difíciles, que pueden ser donde el dominio se termine y demás. Entonces, por ejemplo, en este caso, sería bueno ver qué es lo que pasa acercándonos a 0, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite de x tendiendo a 0, de f de x, f es 0 por derecha, ¿no? Porque la función del otro lado no existe, entonces límite de x tendiendo a 0 por derecha, de 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Bueno, si hacen sustitución directa, que es lo más recomendable para ver qué tenemos enfrente, lo que ustedes van a ver acá es que esto se va a transformar, ¿sí? O va a ser en un 5 por 0, que es 0, más logaritmo natural, que es algo que tiende a ser menos infinito, y acá lo que vamos a tener es algo que tiende a ser menos infinito menos 0, ¿sí? O sea que es indeterminado de alguna manera. Entonces hay que salvar la indeterminación. ¿Cómo podemos hacer? Hay varias técnicas. Siempre se usa la técnica de dividir por el denominador de mayor grado, pero también se puede dividir por otras cosas. Probemos, por ejemplo, dividiendo por logaritmo natural en ambos casos, que es como suena que es lo más conflictivo, ¿no? Entonces dividimos límite de x tendiendo a 0, ¿sí? De 5x sobre el logaritmo natural de x. Hacemos lo mismo en este lado, ¿sí? Dividimos ambos lados por logaritmo. Y luego dividimos logaritmo natural acá sobre x y menos x sobre el logaritmo natural. También teníamos la opción de dividir por x, ¿sí? O sea, las dos formas están bien, no se preocupen demasiado porque, ya les digo, no hay demasiado para preocuparse en cuestión de eso. Entonces, dicho esto,
seguimos adelante, ¿no? Entonces esto lo que se va a hacer es que esto se va a transformar en ser 1. Esto, fíjense qué es lo que pasa en el resto. Vamos a tener 5 por 0, si reemplazamos el 5 por 0 sobre algo que tiende a ser menos infinito, o sea que esto 0 sobre menos infinito está definido, o sea en este caso va a ser 0, esto va a ser 1. Luego acá tenemos logaritmo natural de x sobre x, tiende a ser menos infinito sobre 0, con lo cual, perdón, acá es sobre logaritmo natural de x, acá me confundí yo, esto vuelve a ser 1 también. Y acá x sobre logaritmo natural de x es algo que tiende a ser 0 sobre algo que tiende a ser menos infinito, con lo cual 0 más 1 es 1, 1 menos 0 es 1, o sea que vamos a tener que el límite tiende a ser 1. No hay asíntota vertical, o por lo menos no tenemos tendencia de que haya asíntota vertical. Pensemos, por ejemplo, si hay asíntota horizontal, tendríamos que ver el límite de la función tendiendo a infinito, en ese sentido. Entonces, vamos a ver si hay asíntota horizontal, ahí lo que hacemos es calculamos el límite, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Calculamos límite de x tendiendo a infinito positivo, porque ahí está definido el dominio solamente. Entonces acá vamos a tener 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Lo que vamos a tener acá es que ambos dos acá van a tender a infinito, porque son funciones infinitamente crecientes, o sea que es infinito sobre infinito menos infinito. Claramente estamos en la misma desventaja que teníamos al principio. Entonces, bueno, probemos de hacer la misma técnica, pero vamos a tratar de dividir por x, a ver, para probar algo distinto, a ver si con eso, de alguna manera, algo puede ocurrir. Tengamos en cuenta una cosa acá, que es un tip que nos puede llegar a servir muy bien en estos casos. Puede pasar, la función logaritmo es una función que es siempre creciente, ¿sí? Su límite de infinito tiende a ser infinito, justamente. Pero es una función que crece mucho más lentamente que la función, crece de hecho muy lentamente, mucho más que la función identidad. Por lo tanto, la proporción en el infinito, ¿sí? Siempre de logaritmo respecto a x tiende a ser 0, porque la diferencia se hace muy grande. Entonces tengan en cuenta eso cuando vayamos a reemplazar. Fíjense, 5x sobre x va a quedar 5, logaritmo natural de x sobre x, lo que acabamos de mencionar recién, esto se va a tender a ser 0, esto también va a tender a ser 0 y esto va a tender a ser menos 1. Con lo cual 5 más 0 es 5, sobre menos 1 es menos 5. Entonces de alguna manera, ¿sí? Fíjense que ya vemos que no sabemos si la imagen está acotada o no, no sabemos cómo se comporta en el resto de los problemas. Lo que deberíamos hacer, que estaría bueno, es ver máximos y mínimos, si hay concavidad, qué pasa si hay cambio de curvatura y demás. Entonces procedamos a trabajar con eso de esa manera. Tenemos que calcular ahora la función derivada, sus dominios y demás, que es lo que también la gracia un poco de tomar este tipo de ejercicios es que uno analice un poco todo. Entonces, calculando la función derivada, ¿sí? La función derivada es que, voy a copiar la función original acá, que en este caso nos quedaba 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Como ustedes ven, esto es una división. Entonces va a seguir las reglas de la división. Supongamos que la parte de arriba la llamamos a, la parte de abajo b. Entonces f' va a ser el numerador derivado por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado sobre el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces, calculando cada uno por separado, ¿sí? Por ejemplo, el primero derivado nos va a quedar 5, que es 5 de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Todo esto por b, o sea, por logaritmo natural de x menos x, menos, y acá tenemos 5x más logaritmo natural de x por b', que en este caso va a quedar 1 sobre x menos 1, ¿sí? Por todo lo que vimos acá, dividido, y acá vamos a tener logaritmo natural de x menos x todo al cuadrado. Entonces, visto y considerando esto, ¿sí? Si nosotros, una forma de acomodar, hay una cuenta que se puede absorber un poquito más, una forma de acomodar estos términos va a ser que f' de x nos va a quedar 5 más 1 sobre x directamente sobre el logaritmo natural de x menos x. Si ustedes separan esta fracción, esta resta en dos fracciones con el mismo denominador, si ustedes se olvidan de esto, acá van a cancelar este término con este otro y les va a quedar esto, ¿sí? Yo las cuento por las dudas, y sin embargo la ecuación queda tal cual, ya que esto va a quedar como 5x más logaritmo natural de x por 1 sobre x menos 1 dividido logaritmo natural de x menos x todo al cuadrado. Ahora, para buscar los puntos críticos serían aquellos que hacen que esta derivada sea 0. Bien, entonces siguiendo con el razonamiento, buscamos los puntos. Hay que despejar esta ecuación y demás que va a llevar un rato, pero nada, digamos, no es nada
difícil, digamos, o que se pueda complicar demasiado. Para encontrar el punto que anula toda esta ecuación, acuérdense que ustedes igualan a 0. Acá lo que hay que hacer es multiplicar ambos lados por logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Eso va a poner el valor de este lado. Y luego lo que hay que hacer es ir despejando los puntos. Y acá lo que se va a encontrar es que el x que hace que la derivada sea 0 es 8. ¿Sí? En este sentido. Perdón, es el número e. Lo tenía acá resuelto, pero lo estaba viendo mal. Entonces, ustedes lo que van a hacer es el análisis de siempre de las derivadas, que es entender. Primero, nosotros acá nos obviamos un paso, entre comillas, adrede, porque no definimos el dominio de la función derivada. Pero el dominio de la función derivada es el mismo dominio de la función original, dado por sus propias características y porque aparte está restringido el dominio de la función original. Entonces, el dominio de f' van a ser todos los x mayores que 0. Por lo tanto, a este punto, nosotros cuando analizamos la función tenemos x, tenemos f' y a x lo vamos a partir entre de 0 a e, sin incluir en ambos casos, luego e, y luego tenemos desde e hasta más infinito. Y lo que vamos a ver es que si bien acá tenemos la derivada se va a anular, vamos a ver, si probamos un punto cualquiera entre 0 y e, supongamos 1, en toda la función derivada, lo que vamos a ver es que la derivada es negativa, o sea que la función decrece. Si probamos algún número entre e y más infinito, la derivada es positiva, por lo cual la función crece. Es decir, entre 0 y e tenemos nuestro intervalo de decrecimiento y entre e y más infinito nuestro intervalo de crecimiento. Como la función es continua en e y luego pasamos de una parte donde se sucede una derivada negativa a una derivada positiva, lo que tenemos acá es un mínimo. Entonces, y otra cosa es que cuando vemos la imagen de e, en este sentido, la imagen de e es más grande, ¿sí? O por lo menos la imagen de e que nosotros tenemos en este sentido es de alguna manera más grande que, obviamente, queremos dibujarlo. Fíjense qué es lo que va a ocurrir. Nosotros habíamos dicho que el dominio de la función va a ser desde 0 hasta más infinito. Y en e, obviamente esto no está a escala, ¿qué es lo que va a ocurrir? En 0 la imagen tendía a ser 1. ¿Sí? Luego tenemos la imagen de e, que porque nosotros vimos era un mínimo, porque la función decrecía y luego crecía. Y a más infinito, tenemos la asíntota de menos 5. Entonces, la imagen de e, si la reemplazamos, nos va a quedar aproximadamente menos 1, menos 5 sobre menos 1, que está más o menos en el rango, digamos, de menos 8 y monedas, menos 9. Ahora no hice la cuenta exacta, pero si uno hace un gráfico aproximado, es un número bastante más chico que 5, por lo menos. Entonces, en la cuenta, cuando tenemos la imagen de cómo va a ser el comportamiento de esta función, la función decrece. Acá, en esta imagen, tenemos el mínimo y luego se va a hacer asintótica hacia menos 5. Así hasta infinito, ¿no? Entonces, el rango que nosotros tenemos de la imagen es de esta imagen que es negativa, que es este número, y 1. Entonces, la imagen, que era una de las preguntas del problema, va a ser toda i perteneciente a la imagen de negativa, obvio, y menos 1. Y 1, perdón, positivo. Y esa es la resolución.